Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos amigos de Radio I-99, gracias a quienes están en sintonía en el 98.9 FM y también a quienes nos siguen a través de nuestros canales digitales en las plataformas que tiene la radio, en YouTube, por supuesto, a quienes están viéndonos, sintonizándonos a esta hora de la noche. Una jornada realmente muy movida, mucha información generada este día, tanto a nivel nacional como internacional. Obviamente lo que centra la atención por las últimas horas es el impasse que hay con el presidente Gustavo Petro, quien señaló pues que Ecuador había bombardeado su territorio. Finalmente, hoy los ministros de defensa de Ecuador, de Colombia y por supuesto los comandantes de las diferentes fuerzas militares, tanto de Ecuador como de Colombia, pues se reunieron y dieron cuenta de que lo que aparentemente ha ocurrido es que según la versión inicial, pues no, esta bomba que ha aparecido en la frontera colombiana, que temprano en la mañana decía el presidente Petro que era un proyectil que no estaba oxidado, sino que tenía lodo rojizo. Bueno, al final del día se reunieron las cabezas militares de Ecuador y de Colombia y han señalado que aparentemente podría ser un efecto rebote, es decir, según lo que plantea Colombia, que la acción militar a inicios de marzo en conjunto que hizo Ecuador con Estados Unidos, pues no, una de estas bombas que no detonó habría ido por un efecto rebote llegado hasta el territorio colombiano. Lo cierto es que se va a conformar una comisión binacional técnica para justamente esclarecer el hecho. Se ha señalado claramente que las relaciones en la parte militar, pues eso no tiene que pasar a mayores, van a seguir trabajando en conjunto. Lo que sí es que aclarar de dónde viene este tema de esa bomba que apareció ahí, y lo que inicialmente estaba hablando es que se trataría de un efecto rebote, más no de una acción militar, como había dicho el presidente colombiano, de que Ecuador había bombardeado su territorio. Bueno, finalmente ha tenido varias versiones desde que se dio el primer señalamiento por parte de Gustavo Petro. Y pues al final del día va a haber esta comisión técnica que será la encargada de justamente poder definir qué es lo que va a pasar en cuanto al informe final de lo que ocurrió con esa bomba. Asimismo, pues también las noticias que vinieron de México, desde allá el ministro del Interior confirmaba este mediodía uno del objetivo de alto valor involucrado en la muerte de Fernando Villavicencio. Pues entendemos de lo que se ha dicho, va a ser extraditado a Colombia y luego sería traído hasta Ecuador a la cárcel del Encuentro, según lo que señalaba el ministro del Interior. Se trata de alias Lobo Menor, ¿no? Era una de las noticias que también se registraba este día. Y mientras que el presidente pues estaba cumpliendo hoy intensas actividades en Cuenca, varias reuniones, también entregó viviendas del denominado plan Casa Miti Miti, pues no, entregó 10 departamentos allá en Cuenca y también se reunió, entregó 23 millones de dólares a las economías populares allá del país. A nivel nacional se está entregando créditos productivos. Y para conocer un poco también de lo que pasa acá a nivel de toque de queda en este tercer día, vamos a revisarlo con nuestro invitado de esta noche que tenemos justamente, quiero confirmar, ya lo tenemos, el doctor Medardo Olea. Pues gracias por estar con nosotros, doctor Oleas, jurista obviamente y un hombre que conoce bastante de política. Doctor Medardo Oleas, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Le saluda Leonidas Castro, buenas noches. Leonidas, buenas noches, un gusto compartir con usted y con todas las personas que ven este prestigioso programa. Gracias, doctor Oleas. Queremos conversar un poco de la situación jurídica, el tema del toque de queda, pero quería antes también un poco preguntarle estos acontecimientos que están ocurriendo en las últimas horas, donde veíamos a Colombia, pues el presidente Gustavo Petro lanzando una serie de declaraciones que realmente dejaban desconcertados a propios y extraños de un supuesto bombardeo a su territorio. Finalmente hoy hubo una reunión de los altos mandos militares y ministros de defensa de Colombia y Ecuador, y se ha señalado pues que una comisión técnica sea la que dé detalles sobre lo ocurrido. Lo cierto es que al final del día pues esto causó mucho nerviosismo por el tema también de las versiones que daba el presidente Petro, y que sin embargo pues su propio comandante de la Fuerza Aérea pues señalaba que podría ser un tema de efecto rebote. ¿Cuál es su opinión, doctor Oleas? Bienvenido. El presidente Petro siempre comete exabruptos y lanza acusaciones que no tienen sustento. Este señor debe controlar la forma como se expresa y no acusar al Ecuador de un hecho que no lo hace en forma intencional del ejército ecuatoriano, porque nosotros no estamos bombardeando
al suelo colombiano, estamos afectando a ciertos grupos que operan en el Ecuador. No es lo mismo de Angostura. En Angostura sí, el gobierno colombiano ingresó y bombardeó una base de guerrilleros en el Ecuador. Pero esto se da porque Colombia está en elecciones. Correcto. Y naturalmente le interesa al presidente Petro hacer este tipo de publicidad. Y no se dedica, por ejemplo, a dar una solución al problema que viene reclamando el Ecuador. ¿Cómo controlar sus fronteras que están en manos de la guerrilla, de grupos irregulares y no del gobierno colombiano? Porque el problema es que si tenemos más de 300.000 hectáreas de cocaína en el sector de Nariño del Putumayo o en el sector del norte de Esmeraldas, ese es el problema de fondo y no los conflictos que tenemos ahora en la frontera por haber puesto un arancel que está perjudicando a los dos países, porque la relación de los ecuatorianos con los colombianos en todas las poblaciones del centro, llámese Tulcán, llámese Ipiales, llámese Pasto, son de primera línea, hay una amistad fraterna y honores permanentes, pero no podemos nosotros desconocer que el suelo patrio colombiano está en manos de los guerrilleros, y eso es lo que nos afecta a nosotros, porque nos están inundando de droga a medida que el gobierno de los Estados Unidos presiona en el Caribe toda la exportación de cocaína. Bueno, simplemente vienen acá al sur, al Ecuador. Y esas cosas tienen que discutirse con amplitud, con la mayor seriedad y la amistad que nos ha caracterizado con el pueblo colombiano. Efectivamente, doctor Oleas, obviamente esas acciones exabruptas del presidente Petro pues llamaban mucho la atención. Esperemos pues que se solucione este impasse y también avanzar en ello. Doctor Oleas, quiero consultarle sobre un tema fundamental que es el tema del estado de excepción. Justamente empezó en el país, ya hay resultados, acciones puntuales. En la parte jurídica constitucional, las acciones que están haciendo militares y policías están respaldadas en el estado de excepción y en el toque de queda. ¿Cuál es el respaldo que tienen ellos en la parte jurídica para accionar para luchar contra el crimen organizado? Cuando se dicta un estado de excepción, o sea, le permite que los policías o los militares puedan ingresar a domicilios o a sectores donde supuestamente están los delincuentes. O sea, ya no se respeta el derecho a la inviolabilidad de los domicilios. Pero todas estas cosas tienen que manejarse con mucha prudencia y reserva, porque lo que veo es que hay mucha cobertura noticiosa y pocos resultados. Llegamos al extremo que en la provincia de Santo Domingo de los Áchiles, en la ciudad de Santo Domingo, entran a un barrio y no encuentran a nadie. Pero ¿cómo van a encontrar a alguien si hay una amplísima publicidad sobre lo que está haciendo el ejército y la policía? Entonces, si tienen estas facultades, estas medidas, yo creo que las coberturas noticiosa que le puede interesar al gobierno desde el punto de vista de crear en la conciencia ciudadana que están combatiendo a la delincuencia no es muy efectiva en la práctica, porque los delincuentes cuando se enteren de que van a ir por ellos simplemente se van a ir pues. Y una cosa fundamental es no detenerlos por detenerlos, sino detenerlos y comenzar a dar los elementos para que se inicie un trámite legal, porque no nos interesa que les cojan a los delincuentes, sino que cuando les capturan a los delincuentes tengan las bases legales para que se inicie un proceso penal, porque si no los jueces los van a liberar, porque se da el caso aquí en el Ecuador que tenemos miles de ciudadanos que supuestamente son delincuentes y que por no haber sido detenidos en base de preceptos legales y constitucionales inmediatamente los sueltan, porque el fin de todo este trabajo debe ser llevarles a estos señores a la etapa de juicio, a la condena y a la cárcel para que cumplan una pena, no vayan con prisión preventiva. Entonces yo veo que hay mucha cobertura noticiosa pero poca efectividad. Doctor Oleas, el trabajo que se está haciendo, por ejemplo, la ayuda internacional con Estados Unidos, es tan importante. Todos estos acuerdos que se han firmado, estas posibilidades de trabajar en conjunto con ayuda internacional, sin lugar a dudas es beneficioso, porque Ecuador solo no puede combatir al crimen organizado, el crimen transnacional. Veíamos hoy como justamente en México se detenía un objetivo de alto valor, decía el ministro del Interior, es decir, hay que pedir ayuda a los países internacionales o a los países de la región justamente para sumarnos a esta lucha contra el crimen organizado.
Así es, porque estamos hablando de que son cárteles internacionales. Por ejemplo, el cártel de Jalisco Nueva Generación se originó en México y vino al Ecuador para exportar droga a Europa y Estados Unidos. Entonces, si nosotros queremos atacar a todos esos grupos criminales, debe haber una correcta coordinación entre las autoridades mexicanas, las ecuatorianas, las de Bélgica o España, donde están mandando la droga, la de Estados Unidos, porque es la única forma como nosotros podemos trabajar adecuadamente, porque el Ecuador solo no podrá contar con los elementos para acabar con estas organizaciones criminales que cuentan con muchos recursos y con mucha logística. Entonces la inteligencia militar y la ayuda que nos está dando especialmente Estados Unidos da muchos frutos y es positiva para el país, porque si no el crimen internacional va a seguir creciendo y nosotros seguiremos sufriendo las consecuencias. Doctor Oleas, el trabajo que están haciendo justamente militares, policía, es un trabajo arduo. Se debe complementar también con leyes. ¿Qué más debe existir? ¿Qué más debe hacerse a nivel legislativo, a nivel de asamblea, justamente para acompañar estas acciones contra el crimen organizado, contra la minería ilegal, contra el terrorismo, contra el narcotráfico? ¿Qué más debe hacerse legislativamente hablando para que la policía y Fuerzas Armadas tengan herramientas suficientes para enfrentar a esta amenaza? Tiene que modificarse ciertas disposiciones legales que son muy garantistas en defensa de los delincuentes. Por ejemplo, que una persona que es detenida, si no se formula cargos en 24 horas, sale libre. Pero señores, si están, por ejemplo, actuando en Esmeraldas solamente hasta que les llegue a una ciudad y los policías presentan un informe, van a pasar las 24 horas. Entonces se debe ampliar el plazo para que las policías y militares presenten un informe detallado que pueda ayudar al juez a ratificar la detención y a entregarlo eso a un fiscal para que proceda con la investigación. Entonces yo creo que estas garantías extremas que nosotros tenemos por una delincuencia común no operan para la delincuencia internacional o para los grandes grupos. Hay que dar facilidades para que los que han sido aprendidos se queden en prisión mientras dura el proceso de investigación, después vayan a la etapa de juzgamiento y sanción, haciendo este tipo de modificaciones. También se debe dar todas las facilidades para que tenga valor legal el informe policial o militar, porque aquí, si no hay un fiscal que acuse, también salen en libertad, pero señores, el fiscal no estuvo presente en el momento en que se le detuvo a una persona y no tuvo los elementos a su mano. Quien conoce de fuente directa son los policías militares que le capturaron, saben en qué lugar lo capturaron, qué estaban haciendo. Entonces esas distorsiones tienen que legislarse adecuadamente para facilitar y legalizar el trabajo de policías y militares, porque si no tendríamos que tenerles a los fiscales ahí junto a los policías y militares haciendo estas redadas. Entonces este tipo de legislación y modificaciones tienen que hacerse. Eso obviamente son parte de las acciones que se necesitan trabajar, doctor Oleas, pero por ejemplo también hay una reforma que recientemente pasó en la Asamblea Nacional, que se aprobó justamente en las últimas horas, y tiene que ver con esta ley penitenciaria, en que entre otras cosas pues se plantea que el sustento diario de los internos se lo ganen trabajando. ¿Cómo vemos estos cambios que se están aplicando o ya existían tal vez en la legislación? Porque esta es una de las cosas que se ha planteado en la reforma aprobada recientemente en esta ley que se aprobó en la Asamblea Nacional con, me parece que 82, 84 votos justamente el día de ayer. Yo creo que es un error en el Ecuador sentenciar a una persona y encerrarla en una celda para que pase 24 horas sin hacer nada. El fundamento legal de cuando se le detiene a una persona que cumple una pena es buscar la rehabilitación, y la rehabilitación solo se consigue con el trabajo, porque con el trabajo a esa persona lo tienen ocupado. Caso contrario, vamos a ver lo que estamos viendo en el Ecuador, que desde las cárceles se están planificando cometer delitos y se están utilizando a una serie de personas para que sigan en esa actividad delictiva. Además, ¿por qué el Estado ecuatoriano tiene que dar dinero para el sustento, alimentación y cuidado de esas personas, cuando son personas que tienen toda la capacidad física y pueden trabajar? Entonces yo creo que en el mundo se ha demostrado que las prisiones donde se les obliga a trabajar a los presos sentenciados,
ayuda a la rehabilitación, les mantiene ocupados, porque, repito, tener encerrada a una persona 24 horas provoca que quieran dedicarse a la droga, a los crímenes o a las agresiones entre ellos. O sea, es positivo que los centros de rehabilitación tengan fábricas, talleres y comiencen a procesar. Por ejemplo, se presentó un proyecto para que las cárceles de las ciudades sean estas manejadas por los municipios para los delitos pequeños, para que los municipios procesen la basura orgánica y con ello hagan abono. Entonces ese abono se vende a los agricultores, pero se ganan recursos para mantener las prisiones. Y así hay una serie de proyectos que deberíamos utilizarlo, porque nuevamente no podemos tener celdas donde se encierren o amontonen a los presos, porque eso es negativo para la rehabilitación de las personas. Doctor Olea, estos cambios que se están dando justamente, que tienen que ver con todo el sistema, el engranaje penitenciario, también tiene que ir acompañado de reformas en la parte de la función judicial, de la justicia. ¿Qué hacemos con esa parte de la mesa, de las cuatro patas que tiene la mesa, pero que vemos que la función judicial, pues hay muchas cosas que hacer, hay mucha corrupción, y las luchas que están haciendo en este momento, militares, policías, se puede ver complicada si los jueces no aplican la ley, es decir, que cumplan con sentenciar a los detenidos que realmente son responsables de delitos, en muchos casos son delitos atroces? Así es, primero lo que hay que es incrementarse el número de fiscales para que los fiscales puedan investigar adecuadamente los delitos que se cometieron y sustentar una acusación. Y después, para evitar que el crimen internacional presione a los jueces, hay que implementar a los jueces sin rostro. A través del sistema telemático, un juez puede estar viéndole al prisionero, pero el prisionero no le puede ver al juez ni puede saber su nombre. Y pueden avanzar con una sentencia firme, porque ahora lo que estamos viendo es que muchos de los jueces están siendo presionados, amenazados por las personas que están siendo sentenciadas para que no les dicten sentencia. Entonces hay que mejorar todo eso. Y también un estricto control. Tiene que haber un control permanente y una evaluación. Por ejemplo, si a un juez le han llegado 100 casos, ¿cuántos de esos dictaron sentencias y cuántas sentencias estuvieron bien fundamentadas? Porque también cuando hay una apelación, en la apelación se puede verificar si la sentencia fue bien dictada. Pero para eso se requiere una justicia profesional, independiente, que deje a un lado la política. Por eso, a mi criterio, hasta debería desaparecer el Consejo de la Judicatura, que se convirtió en un brazo político para proteger los intereses de ciertos sectores políticos. La justicia, si no es independiente, no es profesional y está al margen de la política, no va a funcionar bien. Doctor, y justamente en estos cambios que hay que hacer en la función judicial, por ejemplo, tener estos jueces sin rostro, ¿cómo lo aplicamos? ¿De dónde deben venir estos jueces? ¿Cómo deben ser designados? Bueno, empecemos con el tema de los jueces nacionales, vienen de la Corte Nacional de Justicia, pero estos jueces sin rostro, ¿quién los nomina? ¿De dónde salen? ¿Cuál es su origen? Son los mismos jueces que están actuando, pero cuando va a la etapa de juicio, la persona que va a ser sentenciada no sabe qué juez le está sentenciando, porque claro que dentro del proceso se va a identificar qué juez dictó la sentencia, firmó, por eso esos datos se mantienen en reserva. Entonces ningún de los que está siendo sentenciado va a saber qué juez le sentenció, y esto con los procesos tecnológicos es muy fácil manejarlo. Lo que no se debe dar es la publicidad para que precisamente los presos sepan exactamente el día y hora y el lugar donde va a ser juzgado en la audiencia de juicio y qué persona le va a juzgar. Lo único que tienen que saber es que cierto día va a ir a la audiencia de juicio, pero no va a saber el nombre del juez. Entonces eso se mantiene en reserva para protección del juez que está tramitando una sentencia en contra de un delincuente. Doctor Oleas, y justamente lo que está ocurriendo a nivel del Consejo de Participación Ciudadana, que tiene la responsabilidad de nominar, por ejemplo, autoridades de control. Se plantean obviamente estas reformas para que ya no sea el Consejo, sino el Congreso Nacional, es decir, la Asamblea Nacional. Justamente, ¿cómo ve usted esos cambios, esas propuestas en las que se debería incurrir, cambiar? Porque obviamente hay mucha presión para nominar autoridades de control, judiciales, judicatura, y eso obviamente es parte del problema, no es la solución a los grandes males que tenemos en el Ecuador. Así es. El presidente de la República mandó una propuesta de reforma, o creo que es enmienda constitucional, para que
la atribución que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la nominación de varias autoridades parte de la Asamblea. Entonces, esa como ya tiene luz verde, lo que tiene que hacer el presidente es a lo mejor ponerle en las elecciones de medio periodo para que sea ratificado y pase ley de la República. E inmediatamente se tiene que dictar una ley donde se establezca la forma como se harán los concursos. No puede ser factible que por cada concurso se dicte un reglamento y se acomode a los intereses de los grupos de poder. Una sola ley. A ver, señor, la ley dice, artículo primero, se presentarán todos los documentos que prueben los estudios, conocimientos y experiencias de la persona que quiere participar. Segundo, se hará una prueba escrita con preguntas que serán presentadas por 10 especialistas. Y tercero, será la presentación del candidato ante una comisión nombrada por 5 legisladores, y cuando se trata de la función judicial, 2 delegados de la Corte Nacional de Justicia, 2 delegados del Colegio de Abogados, para que expongan cuál es su visión sobre cómo manejar y mejorar la administración de justicia. Eso es una ley. Y en la ley se pone que cada vez que se necesita, esos procesos se inician en 30 días y se terminan en 30 días. No puede ser un proceso de manipulación, de control, donde se ponen ciertos requisitos para favorecer a unos, perjudicar a otros. Entonces, ¿cómo manejar? Y naturalmente, la Asamblea Nacional tendrá que nombrar una comisión para que proceda a esta etapa primera de la nominación de los candidatos. Y los candidatos que triunfen, ellos sí, los 10 primeros pasarán a ser nombrados por la Asamblea Nacional. Entonces yo creo que las cosas se pueden manejar de una manera muy simple y no con la forma mañosa en que actualmente está manejando el Consejo de Participación Ciudadana la mayoría de concursos, muchos de ellos que demoran años. Por ejemplo, el del Consejo Nacional Electoral, años. Ahí están detenidos porque no les interesa nombrar. El del fiscal, le ponen en la comisión a una chica recién graduada que sacó la peor calificación. Entonces esas cosas no deben suceder en el país. Doctor Oleas, quiero agradecerle. Se nos acabó el tiempo, lastimosamente. Habrá posibilidad de seguir conversando. Y muchísimas gracias, doctor Oleas. Que tenga usted una buena noche. Ha sido un gusto compartir con usted. Buenas noches. Muchas gracias. Era el doctor Medardo Oleas, constitucionalista, jurista, reconocido justamente y ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. Gracias por haber estado con nosotros. Esto ha sido Diálogo Nocturno. Los esperamos en una próxima entrega. Buenas noches. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.